Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. En esta ocasión te voy a referir lo que se trató sobre la sesión más reciente de las cátedras que tenemos en la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimientos de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. La cátedra fue la número 187, fue con el maestro Confucio y llevó por título Los lagos y ríos de la vida. Ese fue el tema. Bueno, pues esta sesión se desarrolló exitosamente. Se esperaba la presencia del maestro Confucio y los presentadores que estuvieron allí, uno de ellos el canalizador, dieron la bienvenida a los asistentes y animaron a participar activamente en la cátedra a todos los que así lo desearan. Se mencionó, para empezar, la importancia de no pensar como humanos. Se invitó a hacer preguntas y sobre todo también a estar de buenas, sonreír y especialmente, ¿por qué no también contar algunos chistes? Uno de los participantes que vive en Francia compartió un hecho sobre Confucio y su falta de agradecimiento debido a su falta de conocimiento del español, lo cual genera risas entre los presentadores. Posteriormente, una de los participantes expresó su entusiasmo por el tema del agua y su relación con la vida humana. Finalmente, se anima a los asistentes a saludar y a tomar notas, ya que se compartirá la enseñanza del maestro Confucio durante la cátedra. La semblanza se enfoca en la metáfora de los lagos y los ríos de la vida. Se destaca que cada individuo es como un lago que refleja la luz y la pureza, pero también puede estar turbio si no se cultivan las virtudes. El río simboliza a la sociedad y a la interacción entre los individuos. Confucio enfatiza la importancia de mantener la pureza interior y de actuar en armonía con los demás para enriquecer la vida colectiva. La metáfora invita a reflexionar sobre cómo una vida plena y significativa, cultivando virtudes, reconociendo nuestra interdependencia con los demás y buscando la armonía en nuestras relaciones y en la sociedad en general, es deseable. En determinado momento se agradeció al maestro Confucio por compartir su sabiduría y se expresó entusiasmo por comenzar la discusión con él. El maestro habla sobre la vida y utiliza la metáfora de los lagos y los ríos para describir diferentes etapas y dinámicas. Menciona que los lagos representan momentos de profundización y elección en la vida, donde el alma puede optar por acercarse a propósitos firmes y cercanos al amor o alejarse de ellos. Los lagos así ofrecen oportunidades para desvelar y liberarse de condicionamientos considerados previos. A medida que se avanza en la vida, se pasa a la etapa de los ríos, que se caracterizan por la fluidez y el ritmo, dijo el maestro. Los ríos representan la acción, llevan consigo la forma precisa de lo que cada individuo encuentra y experimenta. Mencionó que los ríos internos están conectados con los lagos, lo que implica que las etapas externas e internas están interrelacionadas. Confucio destaca la importancia de comprender y aprovechar estas etapas de la vida, ya que pueden potenciar comportamientos psicológicos y profundos. Menciona que los ríos permiten a las almas emprender caminos nuevos y elegir condiciones diferentes en su vida. Enfatiza que el río debe llevarse con un magnetismo diferente, evitando caer en la comodidad como prioridad. En general, el maestro invita a reflexionar sobre las distintas fases de la vida, la elección consciente y el impulso creativo, así como la conexión entre las experiencias internas y externas. Se agradece a los lectores por su recepción y se menciona la importancia continua de explorar la relación con el agua. Para el maestro, la metáfora del lago representa la unificación de la conciencia y funciona como antesala del océano, que simboliza al ser en su totalidad. El lago es como un recipiente que contiene la inmensidad del agua, al igual que el individuo encarnado que recibe y expresa lo divino. En momentos en los que el lago establece conexiones visibles con los filamentos oceánicos, se puede percibir la unificación y la fusión hacia una unidad que representa el océano. De esta manera, el lago y el océano se interconectan. Cuando se interconectan, reflejan la conexión entre la individualidad y la totalidad del ser. El maestro dice que el cambio comienza al darse cuenta de la necesidad de profundizar y de trascender la orientación hacia la separación. Es importante tener un propósito mayor, encarnarlo y sentirlo de manera eterna. Cuando uno se convierte en ese propósito, el enfoque cambia por completo y el cambio se vuelve inevitable.
No es tanto una preocupación sobre cómo hacerlo, sino permitir que el cambio te encuentre y que las cosas fluyan. Es necesario moverse como el río, en lugar de quedarse estancado en el lago. Tanto el lago como el río son indispensables en la vida para un buen fluir y caminar. Ambos son efectos duraderos que deben permanecer. Todo ocurre dentro de uno mismo, desde la actitud que se adopta. Con un fervor profundo y un anhelo sincero hacia lo divino, el movimiento cambia. La mente también debe ser santificada y adentrarse en estancias más profundas y claras, donde pueda verse a sí misma desde su verdadera realidad. Cuando uno se da cuenta de la ilusión en la que vive, la forma de percibir la realidad se distorsiona y se enferma. Es necesario cambiar eso. El deseo interno de transformación surge cuando el ser humano en el río y el lago reconoce que su realidad está cambiando. Este deseo no es humano en su naturaleza, sino que trasciende los ritmos de vida humanos. En cuanto a la pregunta sobre la relación que se da entre el movimiento de los ríos y el elemento tierra, Confucio refiere la importancia de mirar desde adentro. El elemento tierra aporta seguridad al agua. El agua debe estar segura de sí misma, confiar en lo que escucha, en lo que dice, en lo que comunica y en lo que canta. Aquella que sabe cantar sabe pisar firme ante todo, colocar marcha, ritmo y contundencia, y al mismo tiempo conjugar la vida, recrearla, darla y recibirla como una madre. El lago limpia el agua desde sí mismo, decanta, y aquello que se decanta es una paz. Es una paz que luego se moviliza en el río y lo pone en movimiento. Pero todo esto ocurre adentro. Es esencial comprender cómo está la mente de cada uno, no solo como un aparato o un cerebro pensante, sino en su totalidad. Desde ahí se puede observar y tomar el paso que corresponde, asumiendo la responsabilidad adecuada. Hablamos de diferentes responsabilidades. Aquellos seres conscientes y derechos que se embarcan en el bien hacer son tambores que impulsan todo. Desde esa posición se logra una unificación, un canal firme y pautado para el movimiento futuro. La mente no puede ver esto como un deber que se tiene que empujar para hacerlo, sino como un flujo natural del amor que simplemente fluye. Aquel que siente el amor no necesita que le recuerden cómo es. Simplemente fluye porque es el amor mismo en movimiento. Cada individuo debe moverse hacia ese estado. Un ser con una mente santa es activo, hace, no se detiene, pero sabe hacerlo todo de manera excelente. El no detenerse no significa que la quietud sea un elemento desconocido, ya que el agua en su quietud también realiza una labor importante, al irradiarse como una presencia. Esta responsabilidad trasciende la responsabilidad que se tiene en el mundo, la cual a menudo se basa en la supervivencia personal y en las pretensiones individuales y colectivas. Debemos ir más allá de eso y ser responsables de la luz que somos, porque esa luz no puede permanecer oculta en un ático enmarañado y lleno de telarañas. Siempre debe expresarse a la luz del infinito. Asimismo, el maestro habla sobre los lagos como metáforas de los momentos y experiencias en nuestras vidas. Se plantea si estos lagos están planificados o si surgen de manera espontánea a medida que avanzamos en la vida. El maestro responde que es una combinación de ambas, y ninguna al mismo tiempo. Depende de cómo percibimos el tiempo y cómo abordamos la vida, nos dijo. Algunos momentos están relacionados con lo que cada alma planificó en su encarnación, mientras que otros son más difusos y pueden cambiar en su intensidad. La mente desempeña un papel fundamental en esta perspectiva, no solo como un cerebro pensante, sino en su totalidad. Cada individuo debe tomar responsabilidad por su propia vida y seguir su propio camino. Confucio destaca la importancia de vivir en el ser, despertar el amor y compartirlo con intensidad. Estos momentos se ven como oportunidades para llenar de luz la vida y distribuirla a lo largo del tiempo.
Se menciona que el lago no debe verse como un estanque estático, sino como un lugar para refrescarse, sumergirse, recordar y seguir fluyendo en el río de la vida. Otro participante menciona los diálogos de maestros y discípulos en la filosofía occidental, tales como los diálogos de Platón y las analectas del mismo Confucio. Expresa su entusiasmo por tener la oportunidad de escribir sobre estas enseñanzas y agradece la presencia del maestro. El maestro Confucio responde a la pregunta sobre cómo era un día promedio de su vida y cómo interactuaba con sus discípulos para registrar sus enseñanzas en las analectas. Él menciona que su vida era bastante normal y no había cambios significativos en su persona después de alcanzar la iluminación. Seguía disfrutando de cosas simples, tales como dulces o caminar descalzo. Su tarea como maestro era guiar, indicar y brindar enseñanzas administrativas junto con las grandes enseñanzas espirituales. Explica que todo en la vida puede despertar la comprensión y que la divinidad comunica a través de la voz que presta esa santidad de vida para transmitir al discípulo. El maestro encarnaba lo divino y era un comunicador de lo divino en su día a día. Realizaba prácticas matutinas, se ocupaba de tareas diarias como lavar zapatos, escribir y hablar con otros. También viajaba y actuaba como consultor para muchas personas. En respuesta a la pregunta sobre cómo llevaba a los discípulos a comprender que gran parte de lo que sucede en el mundo exterior es un asunto interno, Confucio mencionó que todo depende de la situación y de cada individuo. Podía utilizar pausas, gritos, silencios, risas, canciones o simplemente una frase, según lo que cada discípulo fuera más capaz de recibir. Cada persona tiene una composición orgánica y corporal que influye en su capacidad para captar ciertos elementos, nos dijo. El maestro Confucio actuaba de manera intuitiva en el momento presente, sin necesidad de vincularlo a una transitividad mental. El maestro enfatizó la importancia de saber vivir plenamente en cada etapa del camino, ya sea como un arroyo o como un lago. Los elementos fundamentales como la seguridad y el amor no disminuyen en intensidad al pasar de un recipiente a otro. Es fundamental expresarlos completamente en cada etapa. Mencionó que estos estados de conciencia deben ser observados y vividos. Es importante poner la atención en la verdadera expresión de uno mismo, abarcando todo y sin forzar nada. Es un despertar que ocurre internamente. La clave es fluir y estar preparado para ello. En cualquier momento, la transformación llegará. Durante el proceso, es necesario amplificarse en el canal en el que uno se encuentre. Si el arroyo se expande demasiado, puede convertirse en un río y eventualmente en un lago. Es importante estar consciente de esta transición y atento a lo que sucede internamente. El maestro también menciona la importancia de reconocer cuando un río pasa por un lago y cuando el lago nuevamente le da paso al río. Estar presente y atento a estas dinámicas es crucial para el crecimiento y para el flujo constante en el camino hacia la conciencia plena. Otro participante plantea la imagen de varios arroyos y ríos que se unen en un lago. Y pregunta a Confucio sobre la integración y unificación que ocurre en estos momentos de coincidencia. Confucio responde explicando que en ese contexto el lago representa un sistema concéntrico que contiene todas las experiencias y aspectos de la vida de una persona, desde la infancia hasta la adultez. Las relaciones familiares, los miedos, las culpas y los apegos. La pregunta es, ¿qué hacer con todo eso? Enfatiza que simplemente ignorar u obviar estos aspectos no es suficiente, ya que el ego puede engañarse a sí mismo creyendo que los ha disuelto, cuando en realidad los ha dejado ocultos bajo la alfombra. El verdadero poder transformador reside en el amor, en la llama del amor que puede disolverlo todo. Por lo tanto, el camino hacia la integración implica amar y abrazar cada experiencia, aplicando un discernimiento profundo que permite adentrarse en lo más profundo de uno mismo,
y trascender todo. El maestro describe este proceso como disolver los velos de la confusión y adentrarse en el lago, conjugando y transformando las experiencias en algo hermoso, similar al movimiento burbujeante de una fuente. Ya no hay confusión ni duda, sino más bien un experimento de dicha, afirmación y presencia. Menciona que estos momentos de introspección y autoconocimiento son puntos importantes en el camino de cada persona. Sin embargo, aclara que no todos los lagos tienen estos momentos de integración, ya que son momentos fugaces. Es fundamental, dice, aprender a detenerse y ser profundo en lo que se observa y se hace, ya que eso nutre de amor lo que sigue moviéndose en el camino. Otro participante pregunta al maestro si él sabía cuál era su misión de vida antes de alcanzar la iluminación en su vida anterior. Confucio responde que no y explica que antes de llegar a un estado de conciencia plena, uno no tiene una misión preestablecida. La misión se va descubriendo a medida que se avanza en el camino y es algo personal y único para cada individuo. Confucio explica que el alma que elige vivir en un estado dormido no alcanza su misión. Solo aquellos que se atreven a despertar y ser fuego tienen la posibilidad de descubrir su misión en el transcurso del camino. La comprensión clara de la misión solo se revela cuando se tiene contacto con el ser total, aunque al principio solo se revele de manera mínima. A medida que uno avanza, se encuentra con sorpresas que confirman el propósito y se mueve en ese punto de desarrollo que se podría llamar misión. En última instancia, el amor se convierte en la única misión para todos, y los demás son formas de poner en práctica ese amor. A continuación, se formula una pregunta sobre la interacción entre el lago y las memorias. Confucio explica que al sumergirse en el propio ser, no se trata solo de conocer la personalidad, sino de conocerse y sentirse a sí mismo. En ese proceso, las memorias emergen. Confucio distingue entre recuerdo y memoria, donde el recuerdo es el aspecto que se presenta para ser recordado, mientras que la memoria se encarga de mover y trabajar con esos recuerdos. La memoria es dinámica y se reconstruye en el presente, lo que puede cambiar la percepción del pasado. Señala que a medida que uno vive con mayor inocencia, se despiertan más recuerdos de sí mismo y el ser interno, el hijo, se mueve y mueve memoria tras memoria. Al adentrarse en el lago y deshacerse de lo que ensucia el agua, uno experimenta mayor claridad y limpieza. Una vida que recuerda puede caminar más fácilmente y servir mejor. Sin embargo, Confucio advierte que no se trata solo de recordar por recordar, sino de recordar el sentir y ponerlo en práctica. Al preguntarle si la memoria es la conciencia, Confucio responde que la conciencia es el ser expandiéndose y siendo. La memoria, en cambio, es el recuerdo de amor cuando el ser encarna y vive en este plano. La memoria se vuelve guía para los demás a través de la voz de uno mismo. Aquellos que alcanzan un estado de iluminación y comparten su maestría expresan diferentes formas aparentes de transmitir lo mismo. Lo que se vivió en el momento de la iluminación, que también se está viviendo en el instante presente al hablar. Durante la conversación se aborda la cuestión de los regalos en los cumpleaños de Confucio. Él responde que en ocasiones le regalaban hojitas de té, pero explica que lo que era para él era para todos y se utilizaba de manera amplia. Los emperadores trabajaban mucho para poder dar muchos regalos, aunque no se les daba un valor diferenciado. En el pasado, las personas no tenían un sentido tan marcado del tiempo como ahora, y se recordaban a sí mismas más como una reflexión interna sobre el envejecimiento y lo que se ha hecho o no. Siempre beben de lo mismo y se revitalizan con lo mismo, ya que nuevos avatares llegan y encarnan la fuerza del Dios vivo, emergiendo el amor y la luz en todo. Otro participante hace una pregunta sobre la encarnación desde el ser y desde el alma. Confucio aclara que la encarnación puede ocurrir tanto desde el ser como desde el alma, tanto estando encarnados en ese plano
como estando en el estado del alma. El recuerdo puede llegar a la memoria del alma y hacer el cambio desde ahí, o puede llegar al alma ya encarnada. Cuando se vive desde el ser y se experimenta la unidad, el alma también en unidad. Confucio menciona que puede haber una batalla en este proceso, pero eso no significa que el alma no esté encarnada. Para poder encarnar, primero hay que estar en el juego de la dualidad, y en ese juego el alma representa la unidad. Luego se puede buscar encarnar al ser y encarnar algo. El siguiente participante plantea una pregunta sobre cómo Confucio, en tanto maestro, encarnaba el ser rocío para un discípulo. Gálata percibe la sutileza en esta relación y desea saber más al respecto. Confucio no proporciona una respuesta directa en el fragmento de texto proporcionado, por lo que no se incluye definitivamente la amplitud de la posibilidad de la respuesta. Sin embargo, el maestro explica que cuando un ser habla a muchos, se ve a sí mismo como rocío. No es solo el mensaje transmitido, sino la presencia unificada que baña y llega a todos, incluso a aquellos que no desean escuchar. Uno también es rocío cuando mira, se expande y extiende el amor transformador. Incluso al caminar, se llena todo con la presencia. Confucio menciona que hay muchas formas de ser rocío, y esto entra en los campos de la creatividad. Como pregunta siguiente, se le plantea al maestro si nació con su elocuencia o si la desarrolló a lo largo de su vida. Confucio explica que, como alma, no puede oponerse un poco para que las cosas se den, especialmente porque la comunicación es fundamental. Hay un papel que se debe desempeñar, y en su caso había un propósito y apoyos que se pactaron con otros seres. Sin embargo, cuando uno se mueve y actúa, lo demás se activa. Desde muy joven, Confucio tenía el impulso de hablar, comunicar, discutir y expresarse. También menciona que es importante saber decir y tener una buena comunicación. Aconseja a los comunicadores no dudar y confiar en su papel, observarse a sí mismos, amplificar su voz y hablar desde el sentir del amor y la claridad, vaciando lo irreal y llenando de realidad lo que se desea ver. Después de que un participante envía su pregunta desde el chat relativa a cómo Confucio se convirtió en referencia de sabiduría en el río de la vida, Confucio responde que en parte se debió al tiempo y a los movimientos de cada región. En China, dijo, se daba mayor atención a los espacios donde se impartía conocimiento, información y sabiduría. Había una actitud de escuchar y tomar en cuenta lo que se decía, independientemente de quién lo dijera. Cuando se constataba la veracidad de las enseñanzas, se entendían, se comprendían y se vivían, lo cual se iba transmitiendo y expandiendo. El maestro destacó que aquellos que asistían a sus enseñanzas no siempre continuaban asistiendo, pero con solo haber sido tocados y haber constatado algo, llevaban consigo algo valioso. Se genera un respeto hacia lo que se movió y hacia aquel que lo transmitió, como si fuera un acto compartido de construcción. Así, las enseñanzas de Confucio se van expandiendo y tomando cada vez más relevancia. El maestro también menciona que en China la forma de comunicación no era unidireccional, más circular. Había que girar, hablar y rodar, y las clases eran abiertas para todos. No había una distinción marcada en la que solo algunos estuvieran con acceso a la sabiduría, sino que esta estaba destinada a todos. La vida se mueve para todos, dijo, y es importante no limitarse a escuchar, sino también moverse, poner en práctica y participar activamente. El maestro reconoce que un conjunto de seres viviendo en una región determinada fueron quienes, más que nadie, se encargaron de extender sus palabras, hasta el día de hoy incluso, convirtiéndolo en una referencia de sabiduría en el río de la vida. A continuación se le pregunta sobre la interacción de Confucio con los niños y cómo llevar toda la enseñanza a su plenitud y expresión máxima. El maestro responde que los niños a veces son más como ríos que como simples ojitos de agua.
son enérgicos y a veces incontrolables, mientras que otros pueden ser más tranquilos. Confucio menciona que en su caso tenía poco contacto directo con los niños, aparte de él mismo y de sus discípulos, quienes también actuaban como niños en muchas ocasiones. Transparencia y la oportunidad de renovar el entusiasmo en el río eran aspectos importantes para él. Explica que cuando la vida se siente como una obligación o como algo que requiere esfuerzo, significa que todavía hay muchas razones que deben ser limpiadas en cuanto a la percepción de la vida y la responsabilidad. Se debe despertar más devoción y los niños son ejemplo de devoción en su forma de vivir y de expresarse. Posteriormente se le pregunta a Confucio si estaba consciente de que todas sus enseñanzas y lo que transmitía eran obligatorios para el ser, o si en ese tiempo se consideraba más común como un filósofo que comprendía la vida. Confucio responde que el buen ejercicio de comprender la vida debe llevar a comprender el ser. Existe un camino que se transita a través de las ideas, el cual puede ser revelador de la experiencia vivida. Sin embargo, Confucio señala que las ideas pueden provenir de un constructo maquinario y no necesariamente del ser mismo, del hecho de vivir y sentir el amor de manera completa. Uno de los participantes plantea la idea de utilizar los palenques, lugares donde se llevan a cabo espectáculos como peleas de gallos y presentaciones de cantantes, para promover la difusión de la cultura y la sabiduría. Confucio considera esta idea interesante y sugiere que se puedan utilizar diferentes medios como ejemplos, digamos metáforas, acciones, guías, proverbios, refranes, que sean cortos e incluso poemas, todo para transmitir el mensaje. Él enfatiza que estas expresiones deben surgir de una misma fuente y no ser simplemente ideas aisladas. Posteriormente se le pregunta a Confucio cómo ve ahora el agua riada y el agua enlagada de ríos y de lagos, en su nueva condición como ser que se expresa para con los demás. Confucio explica que cuando uno se unifica y regresa a la unidad, percibe los lagos y ríos como parte de la acción cósmica. Los ríos son vías y carreteras de conciencia, mientras que los lagos son estrellas y puntos que tejen una red de conexiones. Los lagos divinos realizan acciones del ser, irradiando luz y llevando hacia el centro. Confucio menciona que esta visión va más allá de las palabras y categorías actuales, pero señala que todo se convierte en una malla que desenmascara y que revela la clave. En respuesta a una pregunta sobre la zona de confort, Confucio explica que la zona de confort indica una inmovilidad de la conciencia. La verdadera profundización implica movimiento y remoción interna, y no se trata de una quietud de zona de confort. La complacencia y la identificación con el ego y el mundo pueden llevar a la zona de confort. Confucio destaca la importancia de vivir con responsabilidad, de dar cabida al amor y de estar dispuesto a ser transformado desde adentro. La quietud externa puede coexistir con una actividad intensa de amor, dijo, pero la verdadera profundidad nunca será sinónimo de una conciencia estática. En esta parte del diálogo, Confucio explica que el amor tiene formas de moverse que no son comprensibles para el pensamiento humano. El amor se mueve en silencio y el pensamiento humano puede captar y comprender plenamente al silencio. Aunque el silencio puede parecer una quietud, en realidad es el movimiento más grande y abarca ambos aspectos. Sin embargo, el silencio nunca es una zona de confort. El maestro continúa explicando que cuando se detiene y se experimenta la unificación de pasado, presente y futuro, se produce una sensación de conexión con toda la expresión del agua. En ese estado unificado, no hay diferencia entre las formas aparentes. Uno puede estar en una gota, pero también contiene toda la expresión del océano y del río. La conciencia habita en uno sin importar la forma y se mantiene en ese estado dichoso. Desde esa perspectiva, el tiempo y el espacio pierden su importancia internamente, ya que todo ocurre en un eterno presente. Lo que uno hace en la forma sigue siendo operativo, pero la profundidad y la intensidad del ser desde adentro nunca se detienen, ya que han llegado para quedarse.
Uno de los participantes pregunta a Confucio cómo decidió instruir sobre los ríos y los lagos en esta ocasión, considerando que se han dado instrucciones previas sobre la elección de los temas. Confucio explica que todos los temas son importantes cuando vienen de ellos, pero también se toman en cuenta las condiciones y el desarrollo de los participantes. En relación al agua, menciona que en ocasiones anteriores ya se ha impartido enseñanza relacionada con este elemento. Menciona que algunos temas de las cátedras son más intensos que otros y tienen direcciones diferenciadas, pero todos son importantes y se van abriendo a medida que se amplifique el sentir de todos como uno. Destaca que lo simple y la observación de uno mismo son la puerta de todo, y que lo sencillo puede esconder una gran profundidad. Otro de los participantes pregunta si el pensamiento es como el agua y si debe ser fluido y sin estancarse en el ser. Confucio responde que el pensamiento debe trascender el pensamiento racional y acercarse al sentido unificado. Cuando el pensamiento adquiere esa cualidad, fluye. En relación al agua, menciona que tanto el lago como el río deben estar en constante movimiento y fluir, ya que esa es su naturaleza. El estancamiento puede ocurrir incluso en una mente muy activa, lo cual puede obstaculizar el entendimiento del amor. Así, ser como un lago implica sumergirse, disfrutar de la profundidad y luego seguir avanzando. La siguiente pregunta es acerca de si somos como gotas de agua que deben unirse primero a un río, luego a un lago de la conciencia y finalmente al océano del ser. Confucio responde que cuando uno se mira desde diferentes perspectivas, se da cuenta de que inundarse también implica inundarse del ser. Cada uno puede ser una gota que al ingresar al océano se convierte en océano, pero la clave radica en cómo cada gota se ve a sí misma. Puede reconocerse como el océano mismo y no dejar de serlo, o simplemente reconocerse como una gota y autoperturbarse por ello. La clave está en cómo se experimenta ser una gota, un río, un lago o un océano. Todos pueden ser lo mismo y lo uno, sin importar su tamaño, y el amor es la respuesta para ver y reconocer al ser en todas sus manifestaciones. En esta parte del diálogo se plantea la reflexión sobre la construcción de la Gran Muralla China y su simbolismo de contener la sabiduría. Sin embargo, se cuestiona si esta construcción estancó la sabiduría en lugar de permitir que fluyera, ya que la sabiduría, al igual que el agua, debe estar en movimiento y en constante cambio. También se menciona el muro de Berlín y cómo los seres humanos tienen la tendencia de construir murallas a su alrededor, tanto físicas como emocionales. Confucio comenta que muchas veces las construcciones monumentales son impulsadas por el ego, por el deseo de guerra, prestigio o soberanía excluyente. Estas construcciones obedecen a lógicas humanas que pueden llevar a degradaciones y a desapariciones de poblaciones, así como a inseguridades. Se menciona que China ha experimentado tiempos de victimización, confusiones internas, debido a su historia y a los asedios que ha enfrentado. Sin embargo, se destaca la importancia de sanar las heridas y de organizarse como sociedad para construir desde la estabilidad y para propósitos del ser. El participante expresa la idea de modificar la Gran Muralla de China, convirtiéndola en un cauce de ríos como un símbolo de transformación y revitalización. Se muestra entusiasmado por la idea de reivindicar esa gran obra y convertirla en algo positivo y beneficioso para el entorno. Ya a manera de conclusión del diálogo, se le agradece al maestro por su presencia y se le solicita una última palabra o enseñanza relacionada con el agua, los ríos y los lagos. El maestro invita a todos a vivir plenamente cuando están en el río y en el lago, recordándoles que el camino hacia la desembocadura debe estar lleno de gozo. Destaca que el mayor regalo que tienen es ser ellos mismos, el ser en sí mismo. Agradece a todos por el espacio y la oportunidad. De manera de colofón, se anuncia que la próxima cátedra estará a cargo de Elena P. Blavatsky
y que llevará por título Los recorridos metafísicos. Se anima a no perderse esta cátedra y se enfatiza su importancia. De igual manera, yo los animo a ustedes a que se hagan de los textos de estas cátedras. Tenemos la transcripción íntegra de todo ello. Esto que yo hice ahora fue un resumen. Vean ustedes la cantidad de contenido que tiene cada una de nuestras cátedras. Y esto, como resumen, deja de lado algunas cosas, pero quieres todo lo que se dijo, toda la sabiduría que se vertió, puedes tener la cátedra. Solicítala escribiendo a nuestra dirección de correo electrónico lemdu111@gmail.com. Te haremos saber las condiciones para tenerla por ese medio también. Recuerda, lemdu111@gmail.com. Esa es la dirección de correo de nosotros, la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU por sus siglas, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Una vez más el correo, lemdu111@gmail.com. Agradezco tu atención y cada semana tenemos una cátedra. Ya estaremos en posición de resumirla en próximo tiempo. Gracias por estar.